Desde que el ser humano tiene conciencia, se ha hecho preguntas fundamentales, como quiénes somos, por qué estamos aquí, ¿hay algún propósito en nuestra existencia? Para muchos la respuesta ha sido simplemente Dios, pero pues aquí surgió un problema. Si Dios existe y es todopoderoso, perfecto y omnipresente, ¿por qué todos los argumentos para probar su existencia son tan débiles o tan ilógicos o absurdos? Si algo es totalmente cierto, debería de haber evidencia sólida, claro, ¿no? Tanto pruebas claras y también irrefutables. Pero pues en su lugar encontramos argumentos que van desde lo mal planteado hasta lo absurdo o lo gracioso. Y bueno, sin más preámbulos en el intro, en la presentación, hoy vamos a analizar algunas de estas excusas de las más absurdas para probar la existencia de Dios. La falacia del diseño evidente, o mejor conocida como mira los árboles. Este argumento es uno de los más clásicos, ya que si alguna vez has conversado con alguien o ha tratado de convencerte sobre la existencia de Dios, es probable que te hayan dicho algo como: ¿has visto lo hermoso que son los árboles? Solo Dios pudo haberlos creado. Y pues aquí el problema es claro, ya que el hecho de que algo sea bello o complejo no quiere decir que haya sido creado por algún ser divino. Por ejemplo, si dicho árbol prueba la existencia de Dios, un huracán prueba la existencia de su contraparte, el diablo, o por ejemplo un virus mortal es evidencia de que el creador es maligno, o el apéndice humano, un órgano que prácticamente es inútil y solo se inflama y nos puede hasta matar, prueba que Dios es un diseñador torpe o algo así. Además, este argumento ignora siglos y siglos de investigaciones científicas y descubrimientos sobre la evolución y avances en los descubrimientos sobre la biología, ya que los árboles existen pues por procesos naturales solamente, no porque estén ahí como decoración puestos por alguien más. Otra de las razones es la de que tienes que vivir con fe. Por ejemplo, que te dicen: tienes que creer en algo, no puedes vivir sin creer en nada. Y pues este argumento básicamente se basa en: Dios existe porque yo lo siento en mi corazón. O también te dicen que si no crees es porque no tienes la suficiente fe. Aquí entramos en un terreno un poquito más peligroso, porque bien este pensamiento puede justificar ahora sí que cualquier creencia absurda que se nos ocurra, ya que si aplicamos esta misma lógica podríamos decir cosas tan absurdas como: los unicornios o los duendes existen porque yo tengo fe en ellos, o un poquito más mitológico como: Odín y Thor son reales porque yo creo en ellos o les tengo fe. Y pues este argumento no prueba nada. Solamente lo único que prueba es que el ser humano puede creer en cualquier cosa sin necesidad de alguna evidencia, o bien sin necesidad de pruebas. Y además, sumando que muchas de las religiones promueven ahora sí que la fe como una virtud, porque es la única forma que pueden sostener a sus argumentos sin evidencia. Si la existencia de Dios fuera algún hecho comprobado, no habría necesidad de tener fe. Otra de las más populares, o de los argumentos más populares y más comunes, el mejor conocido como el Dios de los vacíos, o en palabras más básicas: la ciencia no puede explicar todo. Este argumento nos explica que la ciencia no puede explicar todo, por lo tanto Dios es real. Y sí, tiene razón, la ciencia no ha podido explicar todavía todas las respuestas del universo, eso es algo ilógico. Pero pues tampoco esto significa que la respuesta a todo eso tenga que ser Dios tampoco. Históricamente, este argumento ha sido usado una y otra vez para explicar lo que no entendemos todavía. Por ejemplo, en la antigüedad los truenos eran la ira de los dioses, hasta que bien entendimos cómo funcionaba la electricidad. También las plagas eran castigos divinos, hasta que descubrimos la bacteria y los virus. Y por último, el movimiento de los planetas se suponía que era una obra de Dios, hasta que apareció la astronomía. Y pues siguiendo esta lógica, este dicho Dios de los vacíos cada vez va teniendo menos espacio en donde esconderse. Hay otro argumento llamado el razonamiento circular, que bien dice que Dios existe porque la Biblia lo dice, y la Biblia es la palabra de Dios. Y pues aquí estamos ante el más claro ejemplo de un razonamiento circular, ya que esto es como decir lo clásico: Harry Potter es real porque lo dicen en los libros. O bien, el Señor de los Anillos es real porque yo lo leí en El Señor de los Anillos. Si queremos probar algo,
necesitamos pruebas externas. No podemos usar el mismo libro como su propia prueba. Otro de los argumentos que suena un poquito más convincente podría ser que necesitamos algún ser divino para ser buenos. Y pues este argumento dice que si Dios no existiera, el ser humano no tendría ninguna moral. Y pues en otras palabras, si no crees en Dios, no tienes razón para no matar o para no robar. Pero pues esto es completamente falso, ya que existen sociedades ateas con altos niveles de ética y altos niveles de justicia, así como también hay sociedades completamente religiosas con altos niveles de violencia. Además, si la moral viniera directamente de Dios, entonces ¿por qué la Biblia justifica la esclavitud, por ejemplo? ¿O por qué muchas de las religiones han promovido la violencia en su nombre? La moral simplemente es un producto de la evolución y pues también de la convivencia humana de la sociedad. No tiene nada que ver con un mandato divino. Otro argumento es que el universo está muy bien elaborado, muy bien planteado, muy, muy bien ajustado y que es para permitir la vida y que todo esto muestra la existencia de algún creador. Pero este argumento ignora totalmente que casi el 99.9999 de todo el universo es hostil para cualquier vida, ya que por ejemplo el vacío es totalmente mortal, es un vacío mortal. Y otra, que la mayoría de los planetas son totalmente inhabitables. Y por ejemplo, incluso en la Tierra, la vida solo puede existir bajo sus propias condiciones. Así que si Dios creó el universo para la humanidad, hizo un trabajo totalmente ineficiente. Y bueno, ya como conclusión, y sin enredarnos más en el asunto, la existencia de Dios es ahora sí que un asunto filosófico muy complejo, pero pues si la única forma de justificarla es con excusas así de débiles, tal vez dicha creencia no sea tan sólida como parece. Si Dios existiera y quisiera que creyéramos en Él, ¿no nos había, por ejemplo, dejado pruebas un poco más contundentes en lugar de depender de este tipo de argumentos totalmente mal construidos? Lo importante no es solamente lo que creemos, sino bien por qué lo creemos. Y pues, si un argumento se desmorona con un poco de pensamiento crítico, quizás nunca fue un buen argumento en primer lugar. Y bien, díganme si les gustó este video, si llegaron a alguna conclusión parecida a la mía, si piensan igual, si piensan de manera diferente. Me gustaría escucharlos y pues revisar diferentes perspectivas.